El Evangelio que nos toca meditar en este domingo 29 del tiempo ordinario nos muestra a unos apóstoles un poco disgregados, llenos de debilidades interiores, y de alguna manera Dios ha permitido esas debilidades en los apóstoles, así como en Pedro, en Tomás después de la resurrección, en Santiago y Juan, como ahora en otras oportunidades también en Santiago y Juan, cuando quieren hacer caer fuego del cielo sobre Samaria. Debilidades, imperfecciones, que el Señor las permite para que sean a través de esas debilidades nos reconozcamos a nosotros mismos y a su vez entendamos las enseñanzas que el Señor quiere darnos para evitar las mismas debilidades. Eso. Decir que con ocasión de las debilidades de los apóstoles, el Señor va ejerciendo su maestranza y esa enseñanza, esa sabiduría, no solo es para los apóstoles, sino que es para todos los tiempos, también para nosotros. El Señor va a subir a Jerusalén ya, es el tercer año, va a anunciar previo a este Evangelio de Marcos 10 que va a sufrir, va a ser entregado a los sumos sacerdotes, es lo que precede a este Evangelio, y que va a ser entregado a los gentiles, que lo van a matar y que va a resucitar. Eso es lo que precede a esto. Y por el camino de la Perea, la banda oriental del Jordán, va a cruzar el río y se va a dirigir presurosamente al Jordán, caminando rápidamente. Los apóstoles se extrañan de que él tome esa caminata tan rápida. Él va a subir con toda decisión a Jerusalén a morir. Hoy el profeta Isaías nos hace justamente esa reflexión que el siervo doliente, gracias a su entrega, nosotros vamos a ser todos sanados. Dice, por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos. Ahí está. Entonces Jesús va presuroso a entregar su vida. Y cuando hablan entre ellos los apóstoles que va a resucitar, probablemente habrán escuchado también que va a reinar. Entonces se acercan dos de ellos hasta el Señor. En el Evangelio de San Mateo dice que la madre de los Zebedeos va a pedirle justamente esto a Jesús. En el Evangelio de San Marcos dice que los interlocutores son Santiago y Juan. No sea lo que fuese, la madre o ellos es lo mismo, probablemente su madre primero y después los hijos de esta madre van a pedirle al Señor que cuando esté en su gloria uno se siente a su derecha y otro a la izquierda. Y el Señor les dice, les recusa la ignorancia de lo que implica la tarea que Él va a hacer. ¿Qué notamos acá por parte de estos apóstoles? Aquí ya hay como una especie, aparentemente es una petición muy natural, pero probablemente estaban discutiendo entre sí quién es el más importante, como siempre ha pasado entre los grupos apostólicos, porque es una debilidad muy acendrada en el ser humano, el creerse mejor que los demás. Entonces,
Santiago y Juan, que eran muy cercanos, todos los apóstoles eran muy amigos de Jesús, pero se sintieron con el derecho de pedirle eso al Señor. Sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. Con lo cual hacen menos a los demás, ¿se entiende? Con lo cual hay una especie de presunción de elección, o al menos de petición, para que el Señor los elija a ponerse uno a cada lado en su trono de gloria. En esa distinción que hacen de sí mismos, con esta petición hay un menosprecio de los demás. Porque es como que se autoeligen para una cosa así, al menos con su petición, ¿no? Y eso es lo que el Señor va a corregir diciéndoles. No saben lo que piden en primer lugar, y además que no está en sus manos conceder esos puestos, porque esos puestos los concede el Padre Celestial. Providencia divina, con su predestinación, es el que Dios Padre le va a conceder al Hijo, Por eso el Hijo va a decir en su oración sacerdotal en última cena: los que me has dado, rezo por aquellos que me has dado. El Padre le confiere al Hijo la elección de los suyos. Las vocaciones apostólicas son una concesión del Padre a su Hijo, una elección, y evidentemente esos puestos también le corresponde al Padre, no tanto al Hijo encarnado. Aunque el Hijo encarnado sí sabe muy bien cuál será el destino que van a tener estos dos discípulos suyos, dos apóstoles suyos. No saben lo que piden. Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado. La pregunta que les hace el Señor es referente al camino de la cruz. Evidentemente la prueba que va a llevar el Señor es la crucifixión. Y les pregunta si ellos son capaces de pasar esa prueba. No habrán entendido demasiado, porque así pasaba con los apóstoles. Cuando el Señor se refería al tema de su pasión, que acababa de hacerlo, viniendo por ese mismo camino, dice el texto, no acabaron de entender sus palabras. No entendían tampoco probablemente a qué se refería eso de la prueba, si eran capaces de pasar la prueba y de pasar el bautismo que él pasaría. La prueba y el bautismo es el bautismo de su sangre. Jesucristo va camino a la cruz y esa es la prueba a la cual se refiere, y el bautismo de su propia sangre. Para poder llegar a la gloria, el Hijo de Dios tenía que pasar por eso. Y ellos respondieron, sí podemos. En esa respuesta tan elocuente y tan rápida, también pienso yo que ni sabían a qué es lo que se referían ellos. Porque así nos pasa a nosotros. Sabemos sí que pasaron ese bautismo. Los apóstoles del Señor murieron todos mártires excepto uno. Acá está Juan. Sí pasó la prueba Juan, como refiere el libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 5, versículo 40. Se habla de la flagelación que recibió en su momento el evangelista San Juan, y después la expulsión, la persecución, terminó en la isla de Patmos, y según Tertuliano y San Jerónimo, pasó la prueba del aceite hirviendo, y claro, murió de muerte natural al final, pero fue un gran confesor de la fe, Juan. Es decir, pasó una prueba tremenda al servicio de la causa del Evangelio. Y Santiago murió por su fogosidad
como era bien ardiente, pues es el primero entre los mártires y va a ser acuchillado por Herodes. ¿No? También eso lo tenemos en el Hechos de los Apóstoles, allí refiriéndonos en el capítulo 12, versículo 2. También va a morir, es decir, va a morir mártir como todos los demás, excepto Juan, que va a dar testimonio del Evangelio y de Cristo de esa manera como confesor de la fe. Así que en ese sí podemos, hubo como una especie, diría yo, de ignorancia, pero a la vez de profecía. Ignorancia profética, le diría yo, porque sí pasaron por esa prueba enorme que el Señor les decía, ¿no? Podrán pasar la prueba. Sabemos que toda prueba por Jesucristo es una gracia inmensa que nos viene de lo alto. Nadie podría pasar una prueba tan ingente y tan generosa de dar la vida por la causa del Evangelio si no es conferido desde lo alto. Así que el Señor bien sabía que iban a pasar y por eso les dice, ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo que yo voy a recibir. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca concederlo. Cuando los otros 10 discípulos se enteran de estas presunciones de estos 2 apóstoles, porque escucharon, ¿qué están diciendo de eso de sentarse uno a la derecha, otro a la izquierda? Se sintieron mal, probablemente se movieron a envidia también, porque los apóstoles eran como nosotros, así llenos de pasiones por medio, ¿no? Después, cuando el Señor resucite y viene el Espíritu Santo, son cambiados intrínsecamente en sus almas y allí se hacen todo fuego por la causa de Jesús y van a pasar latigazos, cárceles y se sentían orgullosos de sufrir todo eso por causa del nombre de Jesús. Es decir, son otros apóstoles ya transformados por la fortaleza de lo alto. Pero acá, en este caminar de ellos, los encontramos muy imperfectos y los demás ven, se mueven a envidia. ¿Qué están diciendo estos? Que uno se va a sentar a la derecha, otro a la izquierda. Se sintieron evidentemente como despojados o pospuestos ante el Señor. Y entonces el Señor aprovecha para enseñarles diciendo que en el mundo civil evidentemente los poderosos tiranizan a los demás, pero entre ustedes, entre lo que es el mundo más eclesiástico diríamos, el que quiera ser el primero se haga servidor de todos. Creo que allí encontramos justamente la respuesta fundamental a todas estas diatribas apostólicas, porque la carne nos lleva, es decir, los movimientos de la carne, las pasiones en desorden, los egoísmos propios, las vanidades, las presunciones, la soberbia, nos hace amarnos y estimarnos demasiado a nosotros mismos en detrimento de los demás. Es propiamente lo que les sucedía acá a los apóstoles. Es como dice San Gregorio, quien quiera verdaderamente servir tiene que ser muy humilde, porque de lo contrario es como aventar polvo hacia lo alto y por más que hagamos obras, ese polvo te va a cegar. Todas las obras buenas que puedas hacer, si están matizadas por la soberbia, te van a terminar cegando. De tal manera entonces que debemos luchar mucho contra
la presunción, el querer buscar los primeros puestos, el pretendernos lo que no somos, a lo mejor superiores a los demás, el hacer menos a los demás, como pasa en este Evangelio, ¿no? De alguna manera, estos apóstoles inconscientemente o conscientemente estaban haciendo menos a los demás, se creían en derecho de estar al lado de Jesús. Entonces, la soberbia o la presunción, dice San Gregorio, que es algo que nos hace pensar que las cosas en el orden natural las tenemos por nosotros mismos, o las realidades sobrenaturales, las gracias que nos vienen, también las tenemos por mérito propio. El soberbio quiere siempre brillar y hace menos a los demás. Estas características que pone San Gregorio Magno me parecen geniales, porque así le pasa al soberbio. Él cree que todo lo que tiene se debe a sus propias fuerzas, a sus propios talentos, a su propia simpatía, porque es mucho más inteligente que el otro, porque él sí sabe hacer las obras y no el otro, porque merece puestos más importantes, porque esto, porque el otro. Y en todo eso pues se nos matiza la vida siempre en nuestras obras. Cuando no tenemos una intención del todo pura, pues se mete ese gusanillo que está en toda persona por el pecado original, en algunos más, en otros menos, pero está. Tenemos que ser transformados verdaderamente por el Espíritu para comprender que hay una regla muy importante en el reino de los cielos, y es esta: quien más se humilla, más será enaltecido. Y aquel que se exalta a sí mismo, que presume de sí mismo, ese será abajado. Por tanto, es imponderable esta enseñanza que nos hace el Señor. Imponderable, porque Él nos ha considerado ya dignos, no de estar en el infierno, que sería nuestra condición, sino de sacarnos de allí y encima invitar a ellos a seguirlo, a seguir a un Rey tan glorioso, a seguir a Jesús. Y ahí está la gloria del servidor del Señor, a quien servimos. Pero para darnos cuenta de quién somos y a quién servimos, tenemos que ser profundamente humildes. De allí que decía San Agustín que lo más importante en la religión de nuestro Señor Jesucristo es la humildad. Después, segundo, la humildad. Y después, en tercer lugar, la humildad. 3 veces repite. En el proceso, en el desarrollo de la vida espiritual, lo más importante es la humildad, porque cuando crecemos en otras virtudes, pero no crecemos en la humildad y creemos que todo se nos debe a nosotros mismos porque soy más inteligente, más simpático, más bueno, lo que sea, y todo se matiza con esa vanagloria, presunción de ti mismo, eso evidentemente te lleva a que todas tus obras sean manchadas y no glorifiquen y no sirvan a Dios. Tampoco significa que el servidor tiene que considerarse un inútil, No significa, es desarrollar los talentos en la medida de lo posible, en todo lo que más pueda yo desarrollarlos, sabiendo que todo viene de Dios. Pero desarrollar esos talentos en humildad al servicio de los demás y al servicio de la causa del reino de Jesús. Sería esa la enseñanza de nuestro Señor en el día de hoy. Si tenemos pues
las debilidades propias de los apóstoles y nos vemos enredados en estas envidias, presunciones de los apóstoles, pues hay un solo mensaje que es importante: el camino de la cruz ha sido elegido por el Señor, el camino de los menosprecios, del oprobio, de la pobreza, del servicio. Piensen ustedes que Él vino a servir al hombre siendo Dios. Ya con eso se nos callan todas las voces. Dios, siendo lo que es, vino a servir al hombre. Y le dio la libertad. Se esclavizó a sí mismo, se encarceló a sí mismo, pasó vituperios, deshonra, menosprecios, para que tú tengas libertad y puedas ser un servidor. Pues aquel que quiera verdaderamente ser su servidor tiene que pasar por ese camino. Es el servidor de los servidores, el amor a la cruz, el servicio a los hermanos. Vamos a pedirle al Señor eso, que nos enseñe el no vanagloriarnos por tantas cosas que pasan por nuestra mente. Creo yo que muchos en la iglesia no han querido asumir directamente los cargos eclesiásticos justamente porque se creían indignos. Entre ellos el que ya he citado y ahora por tercera vez, San Gregorio Magno, Papa. Se demoró en responder bastante al pontificado. Y entonces lo criticó Juan de Ravenna, ¿por qué no asumía él el pontificado? Y él escribe lo que se va a llamar la regla pastoral, que es toda una enseñanza de lo que implica un cargo, una dignidad apostólica al servicio de Dios. Servorum Dei, ser siervo de los siervos de Dios. Y así hemos tenido en muchas ocasiones que San Felipe Neri, por ejemplo, no quería tampoco el birrete cardenalicio, o San Francisco no se creyó digno de ser sacerdote y prefirió estar en su diaconado. Ha pasado en muchos casos esa especie de, no escrúpulo, pero de no considerarse dignos de estar al servicio de una causa tan noble como es la del sacerdocio o las dignidades dentro de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque había una profunda humildad. Evidentemente los talentos los tendrían porque por algo Dios ha puesto los ojos en ellos. ¿Cómo podemos nosotros erradicar toda presunción o vanagloria? Pensemos que cuando al Señor lo elogian, Él inmediatamente dice, bienaventurados el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. El Señor no toma ese elogio para sí, inmediatamente dice, más bienaventurados son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y cuando Santa Isabel elogia a la Santísima Virgen, ¿no? Ella canta ese magnífico cántico de alabanza, ¿no? Como que... ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Inmediatamente la Virgen proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu exulta en Dios mi Salvador porque ha mirado la pequeñez de su esclava. ¿Qué nos enseña la espiritualidad humildísima de María? Nos enseña a estar todos los días en permanente glorificación de Dios.
bendiciendo a Dios, porque todo lo que Él nos da es dádiva divina. Si hoy comemos es porque Dios quiere. Si hoy vestimos es porque Dios, bendito seas, Señor. Si tengo estos talentos, bendecido seas, Señor, porque no es de mí que yo tenga esta inteligencia o esta sabiduría. Te glorifico, Padre, etc. La glorificación, la bendición por todo lo que tenemos diariamente es lo que nos sana de todas nuestras heridas que vienen justamente de la vana presunción. La Santísima Virgen nos santifique, nos haga humildes como ella lo fue y como su Hijo, que siempre nos invita a ser mansos y humildes de corazón.